Hola, hola a todos queridos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Yo acá en el sur con un poquito de frío, pero también disfrutando de esta lectura bíblica. Continuamos con este desafío, que el Señor nos guíe, que nos fortalezca para perseverar en esto, en la lectura de su palabra. Seguimos avanzando, estamos en la Nueva Biblia de las Américas, Génesis 29, también vamos a leer Mateo 9. Pueden ustedes complementar su lectura con notas, por supuesto, si tienen Biblia de estudio, buscando cosas en internet, consultando también a nosotros, a sus pastores y, bueno, sobre todo reflexionando, masticando esto que el Señor nos da. Toda la palabra de Dios es útil, toda es inspirada, toda es del Señor y toda también es viva, capaz de transformar nuestras vidas. Así que sigamos al Señor, aventurémonos también en hacer su voluntad, sigamos en estos caminos. Dice así la palabra de Dios, Génesis 29. Entonces Jacob siguió su camino y fue a la tierra de los hijos del oriente, y miró, y vio un pozo en el campo donde 3 rebaños de ovejas estaban echados allí junto a él, porque de aquel pozo daban de beber a los rebaños, y la piedra sobre la boca del pozo era grande. Cuando todos los rebaños se juntaban allí, entonces rodaban la piedra de la boca del pozo y daban de beber a las ovejas y volvían a poner la piedra en su lugar sobre la boca del pozo. Y Jacob dijo a los pastores: Hermanos míos, ¿de dónde son? Somos de Harán, le contestaron. Entonces les dijo: ¿Conocen a Labán, hijo de Nacor? Lo conocemos, le respondieron. ¿Se encuentra bien? Les preguntó Jacob. Está bien. Mira, su hija Raquel viene con las ovejas, le contestaron. Entonces Jacob dijo: Aún es pleno día, no es tiempo de recoger el ganado. Den de beber a las ovejas y vayan a apacentarlas. Pero ellos dijeron: No podemos, hasta que se junten todos los rebaños y quiten la piedra de la boca del pozo. Entonces daremos de beber a las ovejas. Todavía estaba él hablando con ellos cuando llegó Raquel con las ovejas de su padre, pues ella era pastora. Cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, hermano de su madre, Jacob subió y quitó la piedra de la boca del pozo y dio de beber al rebaño de Labán, hermano de su madre. Entonces Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Jacob hizo saber a Raquel que él era pariente de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y se lo hizo saber a su padre. Cuando Labán oyó las noticias de Jacob, hijo de su hermana, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Entonces él contó a Labán todas estas cosas, y Labán le dijo: Ciertamente tú eres hueso mío y carne mía. Y Jacob se quedó con él todo un mes. Y Labán dijo a Jacob: ¿Acaso eres mi pariente? ¿Has de servirme de balde? ¿Acaso porque eres mi pariente has de servirme de balde? Hazme saber cuál será tu salario. Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor Raquel. Los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de bella figura y de hermoso parecer. Jacob se había enamorado de Raquel, y dijo: Te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Labán le respondió: Mejor es dártela a ti que dársela a otro hombre. Quédate conmigo. Jacob, pues, sirvió 7 años por Raquel, y le parecieron unos pocos días, por el amor que le tenía. Entonces Jacob dijo a Labán: Dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Labán reunió a todos los hombres del lugar e hizo un banquete, y al anochecer tomó a su hija Lea y se la trajo. Y Jacob se llegó a ella. Y Labán dio a su sierva Silpa y a su hija Lea como sierva. Cuando fue de mañana, sucedió que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿Qué es esto que me has hecho? ¿No fue por Raquel que te serví? ¿Por qué, pues, me has engañado? Y Labán respondió: No se acostumbra, en nuestro lugar, dar a la menor antes que a la mayor. Cumple la semana nupcial de esta, y te daremos también la otra por el servicio de que habrás de rendirme aún otros 7 años. Así lo hizo Jacob, y cumplió la semana de ella. Y él le dio a su hija Raquel por mujer. Y Labán dio a su sierva Bilha, a su hija Raquel, como sierva. Jacob se llegó también a Raquel, y amó más a Raquel que a Lea, y sirvió a Labán durante otros 7 años. Vio el Señor que Lea era aborrecida y le concedió hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo, y le puso por nombre Rubén. Pues dijo: Por cuanto el Señor ha visto mi aflicción, sin duda ahora mi marido me amará.
Concibió de nuevo y dio a luz un hijo, y dijo, por cuanto el Señor ha oído que soy aborrecida, me ha dado también este hijo. Así que le puso por nombre Simeón. Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo, ahora esta vez mi marido se apegará a mí, porque le he dado 3 hijos. Así que le puso por nombre Leví. Concibió una vez más, y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez alabaré al Señor. Así que le puso por nombre Judá, y dejó de dar a luz. Avanzamos a ver si me pesca esto. Estoy con la tablet por si acaso. Ahí sí. Pero viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo celo de su hermana y dijo a Jacob, dame hijos, o si no, me muero. Entonces se encendió la ira de Jacob contra Raquel y dijo, ¿estoy yo en lugar de Dios, que te ha negado el fruto de tu vientre? Y ella dijo, aquí está mi sierva Bilha, llégate a ella, para que dé a luz sobre mis rodillas, para que por medio de ella yo también tenga hijos. Raquel le dio a su sierva Bilha por mujer, y Jacob se llegó a ella. Bilha concibió y dio a luz un hijo a Jacob. Entonces Raquel dijo, Dios me ha vindicado, ciertamente ha oído mi voz y me ha dado un hijo. Por tanto le puse por nombre Dan. Concibió otra vez Bilha, sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y Raquel dijo, con grandes luchas he luchado con mi hermana, y ciertamente he prevalecido. Y le puso por nombre Neftalí. Cuando Lea, que había dejado de dar a luz, viendo Lea que había dejado de dar a luz, tomó a su sierva Silpa y la dio por mujer a Jacob. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Entonces Lea dijo, cuán afortunada, y le puso por nombre Gad. Después, Silpa, sierva de Lea, dio a luz un segundo hijo a Jacob, y Lea dijo, dichosa de mí, porque las mujeres me llamarán bienaventurada, y le puso por nombre Aser. En los días de la cosecha de trigo, Rubén fue y halló mandrágoras en el campo y las trajo a su madre Lea. Entonces Raquel dijo a Lea, dame, te ruego, de las mandrágoras de tu hijo. Pero ella le respondió, ¿te parece poco haberme quitado el marido? ¿Me quitarás también las mandrágoras de mi hijo? Que él duerma, pues, contigo esta noche, a cambio de las mandrágoras de tu hijo, le dijo Raquel. Cuando Jacob vino del campo por la tarde, Lea salió a su encuentro y le dijo, debes llegarte a mí, porque ciertamente te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y él durmió con ella aquella noche. Entonces escuchó Dios a Lea, y ella concibió, y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Entonces Lea dijo, Dios me ha dado mi recompensa, porque di mi sierva a mi marido. Y le puso por nombre Isacar. Concibió Lea otra vez, y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y Lea dijo, Dios me ha favorecido con una buena dote. Ahora mi marido vivirá conmigo, porque le he dado 6 hijos. Y le puso por nombre Zabulón. Después dio a luz una hija, y le puso por nombre Dina. Entonces Dios se acordó de Raquel, y Dios la escuchó, y le concedió hijos. Ella concibió y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta, y le puso por nombre José, diciendo que el Señor me añada otro hijo. Cuando Raquel hubo dado a luz a José, Jacob dijo a Labán, despídeme para que me vaya a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos por los cuales te he servido, y déjame ir, porque tú bien sabes el servicio que te he prestado. Pero Labán le respondió, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, quédate conmigo. Me he dado cuenta de que el Señor me ha bendecido por causa tuya. Y añadió, fíjame tu salario, y te lo daré. Pero Jacob le respondió, tú sabes cómo te he servido, y cómo le ha ido a tu ganado conmigo, porque tenías poco antes de que yo viniera, y ha aumentado hasta ser multitud. El Señor te ha bendecido en todo lo que he hecho. Y ahora, ¿cuándo proveeré yo también para mi propia casa? ¿Qué te daré? Preguntó Labán. No me des nada, respondió Jacob. Volveré a pastorear y a cuidar tu rebaño si tan solo haces esto por mí. Déjame pasar por entre todo tu rebaño hoy, apartando de él toda oveja moteada o manchada, y todos los corderos negros y las manchadas o moteadas de entre las cabras, y ese será mi salario. Mi honradez responderá por mí el día de mañana, cuando vengas a ver acerca de mi salario. Todo lo que sea moteado y manchado entre las cabras y negro entre los corderos, si es hallado conmigo, se considerará robado.
Y Labán dijo: muy bien, sea conforme a tu palabra. Aquel mismo día apartó Labán los machos cabríos rayados o manchados y todas las cabras moteadas o manchadas y todo lo que tenía algo de blanco, y de entre los corderos todos los negros, y lo puso todo al cuidado de sus hijos. Y puso una distancia de 3 días de camino entre sí y Jacob apacentaba el resto de los rebaños de Labán. Entonces Jacob tomó varas verdes de álamo, de almendro y de plátano, y les sacó tiras blancas de la corteza, descubriendo así lo blanco de las varas, y colocó las varas que había descortezado delante de los rebaños en los canales, en los abrevaderos, donde los rebaños venían a beber y se apareaban cuando venían a beber. Así se apareaban los rebaños junto a las varas, y los rebaños tenían crías rayadas, moteadas y manchadas. Jacob apartó los corderos y puso los rebaños en dirección a lo rayado y a todo lo negro en el rebaño de Labán, y puso su propio rebaño aparte, no lo puso con el rebaño de Labán. Además, cada vez que los más robustos del rebaño se apareaban, Jacob ponía las varas a la vista del rebaño en los canales, para que se aparearan frente a las varas. Pero cuando el rebaño era débil, no las ponía, de manera que las crías débiles vinieron a ser de Labán y las robustas de Jacob. Así prosperó el hombre en gran manera, y tuvo grandes rebaños, y siervas, y siervos, y camellos, y asnos. Bien, vamos a Mateo capítulo 9. Bien, volvemos acá con Jesús. Subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado del mar y llegó a su ciudad, y le trajeron un paralítico echado en una camilla. Y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Y algunos de los escribas decían para sí: este blasfema. Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué piensa mal en sus corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y levantándose, el paralítico se fue a su casa. Pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: ven tras mí. Y levantándose lo siguió. Y estando él sentado a la mesa en la casa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, dijeron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír Jesús esto dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces los discípulos de Juan se acercaron a Jesús diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús le respondió: ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo al escogerse tira del vestido y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Mientras Jesús le decía estas cosas, vino un oficial de la sinagoga y se postró delante de él, diciendo: mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Levantándose Jesús lo siguió, y también sus discípulos. Y una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, pues decía para sí: si tan solo toco su manto, sanaré. Pero Jesús, volviéndose y viéndola, dijo: hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. Cuando Jesús entró en la casa del oficial y vio a los flautistas y al gentío en ruidoso desorden, les dijo: retírense, porque la niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pero cuando habían echado fuera a la gente, él entró y la tomó de la mano, y la niña se levantó, y esta noticia se difundió por toda aquella tierra. Al irse, después de allí, 2 ciegos le siguieron gritando: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Después de entrar en la casa, se acercaron a él los ciegos, y les dijo: ¿creen que puedo hacer esto?
Sí, Señor, le respondieron. Entonces le tocó los ojos, diciendo: hágase en ustedes según su fe. Y se les abrieron los ojos, y Jesús les advirtió rigurosamente: miren que nadie lo sepa. Pero ellos, en cuanto salieron, divulgaron su fama por toda aquella tierra. Al salir ellos de allí, le trajeron un mudo endemoniado, después que el Señor había sido expulsado. El mudo habló, y las multitudes se maravillaban y decían: jamás se ha visto cosa igual en Israel. Pero los fariseos decían: él echa fuera los demonios por el príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Bien, hermanos, queridos, el Señor bendiga sus vidas por medio de esta lectura. Vemos acá, recordemos que Génesis nos muestra la fundación del mundo, pero también la fundación de Israel. Ya se comienzan a ver los nombres de los hijos, se comienza a ver cómo se formó este pueblo. Se comienzan también los evangelios a ya establecer los discípulos de Jesús, como Él los va llamando. Son formas distintas de cómo se va formando todo esto, pero siempre es en la soberanía del Señor. O sea, si funcionó de esta forma y Dios lo hizo así, es porque Él lo estableció de esa forma, y lo hace también para que su gracia se mostrase. Uno podría decir, se podría formar de una mejor forma Israel, pero se hace así también para que se recuerde que lo hace Dios por misericordia y no por los méritos de Israel, que ese es su pueblo. A los discípulos también. Jesús llama a Mateo, no por sus méritos, no por su conocimiento bíblico quizás, no, sino que lo llama solamente por gracia, porque Él quiere llamarlo, y es así, y lo hace. Dios sana a personas porque quiere sanarlas y mostrar su poder y su amor por medio de eso. Son señales que apuntan a una salvación más grande. Entonces, todo esto refleja que el que tiene la autoridad total sobre demonios, sobre enfermedades, sobre la vida, incluso una niña que estaba muerta, vive, esa autoridad está en Jesús. Él es soberano, Él hace como quiere, nadie puede detener su mano. Así que a Él tenemos que ir, a Él tenemos que rogar por sus cuidados. Él tiene autoridad sobre nosotros, sobre las personas. Llama a Mateo, le dice: ven. Mateo va. Él tiene autoridad. Entonces, Él es nuestro Señor. Recordemos eso hoy día. Bueno, hoy tenemos mucho más en que reflexionar, por supuesto. Oramos. Gracias, Padre, por toda su palabra, la cual es viva, la cual puede transformar nuestros corazones, la cual es verdad. Rogamos, Padre Santo, que puedas usar esta palabra y toda tu escritura para moldear la vida de cada uno hasta que seamos santificados, hasta que podamos crecer, Señor, a la imagen de Jesucristo. Sabemos que es una carrera que todavía no terminamos, que la estamos corriendo, pero confiamos, Señor, en que usted nos acompañará en toda ella y finalizará nuestro camino cuando estemos delante de su presencia. Y te alabemos, Señor, como debemos adorarte. Gracias, Padre. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.